Ven a cantar conmigo, somos un pueblo unido. Alza tu voz y canta para el Señor, para el Señor, para el Señor, para el Señor. Ven y dame tu mano, ven a cantar, hazme sentir hermano. Vamos a continuar con nuestra clase bíblica. Estamos estudiando un tema importante para poder entender la palabra de Dios. Muchas personas, muchos creyentes que ignoran esto que estamos estudiando, pues se extravían en el estudio de la palabra del Señor. Habíamos visto, estábamos viendo un paréntesis, ¿verdad?, dentro del libro de los Hechos, y estábamos viendo esa transición que hay del antiguo al nuevo pacto. Vimos en Mateo capítulo 12, en el versículo 23 particularmente, que es un versículo clave para entender el mensaje central del libro de Mateo, ¿verdad?, que es donde se empieza a anunciar la transición. Este es el versículo clave de Mateo porque destaca el tema central del libro, Mateo capítulo 12, versículo 23. Toda la gente en Jerusalén estaba preguntándose si Jesús sería de veras el Mesías, el hijo de David. Y ahí la gente pregunta, estaban atónitos y decían, ¿será este aquel hijo de David? Y esta frase, hijo de David, es a propósito, es intencional. Porque en Mateo vemos a Cristo como el rey de los judíos que viene para ofrecer el reino a Israel. Entonces, es el hijo de David porque es el que tiene derecho al trono de David. En el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 y 13, dice, y cuando tus días, o sea, los días de David, sean cumplidos y duermas con tus padres, yo, Jehová, levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Aquí tenemos esta profecía, este anuncio que se le hace al rey David. Por esto podemos ver que todo el libro de Mateo gira alrededor de la pregunta que la gente hace en Mateo capítulo 12 en el versículo 23. ¿Será este aquel hijo de David? ¿Cuál hijo de David? El que se anuncia en el segundo libro de Samuel capítulo 7, versículos 12 al 13. El libro de Mateo se trata de Jesús, el rey de los judíos, el hijo de David, que vino para ofrecerle a Israel el reino que se estaba anunciando precisamente en el libro de Samuel. Vimos también que el capítulo 12 de Mateo es un capítulo clave. Este es el capítulo del libro de Mateo porque se trata de la crisis de la fe de los líderes de Israel. Es decir, ellos no creían, se rehusaron a creer que Jesús es el rey, el hijo de David. Mateo capítulo 12 es el punto decisivo de todo el libro. Todo lo demás gira alrededor de este capítulo. Aún la transición empieza aquí mismo. En los capítulos anteriores del capítulo 12 de Mateo vemos a Cristo ofreciéndoles a los judíos, ¿qué cosa? El reino de Dios, el reino. Por ejemplo, en Mateo capítulo 4, en el versículo 17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego en el capítulo 10, en los versículos 5 al 7 dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis. Jesús les prohíbe ir a predicar a los gentiles. Y en ciudades samaritanos no entréis.
Jesús está diciendo, vayan y prediquen, pero no a los gentiles, ni tampoco a los samaritanos. Entonces, ¿a quién? Bueno, dice el texto, sino ir antes, ¿a quién? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, ¿qué les van a predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel? El reino de los cielos se ha acercado. Entonces, antes del capítulo 12 de Mateo, tenemos a Jesucristo ofreciendo el reino de Dios, ¿a quién? A los judíos. Pero cuando pasamos del capítulo 12, vemos que Cristo empieza a esconder sus enseñanzas a través de las parábolas, ¿verdad? Mateo capítulo 13, versículos 10 al 11, por ejemplo. Entonces, acercándose los discípulos, le decían, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué hablas con parábolas? Bueno, él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces Jesús está queriendo ocultar algo. Está evitando dar algo. ¿Qué es? ¿Qué cosa? El reino de los cielos. A ellos no. A ustedes sí. A mis discípulos sí, pero a ellos no. Fíjese bien. Antes del capítulo 12, Jesús ofrece el reino a todos los judíos y exclusivamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, no a los gentiles, no a los samaritanos. Después del capítulo 12, es decir, en el capítulo 13, él oculta ahora ese mensaje y lo entrega únicamente a sus discípulos, no a otros que aunque son judíos, ellos no lo van a recibir. Entonces, vemos que Jesús oculta esa enseñanza para ciertas personas. Cristo está ocultando la verdad del reino, ¿a quién? Si antes del capítulo se lo ofreció a todos los judíos en general, y después del capítulo 12 solamente a sus discípulos, ¿de quién lo está ocultando? No, porque antes del capítulo 12 ya había dicho que a los gentiles no, ni a los samaritanos, a todas las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero después en el capítulo 13, ahora lo está ocultando de alguien, lo está entregando solamente a los discípulos. Es decir, que de entre los judíos, Jesús entrega el mensaje del reino a sus discípulos, pero lo esconde a alguien. No, a los líderes religiosos de Israel, fariseos, saduceos, a los sacerdotes, ¿sí? A los que no quieren creer, a los que se rehúsan. Vamos, ni las señales los convencen, siendo que los judíos piden señales. No, ellos no. Ellos no quieren aceptar a Jesús. Dice Mateo capítulo 12, en el versículo 13, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. ¿Y quiénes eran los que estaban blasfemando contra el Espíritu? ¿Quiénes eran? Los líderes de Israel. Decían, este no echa fuera demonios, sino ¿por quién? Por Belcebú, el príncipe de los demonios. Fíjese nada más. Que los fariseos no querían. Y decían que Jesús, el poder de Jesús provenía del mismo diablo. Y Jesús dice, no saben lo que acaban de hacer. Porque el que niega eso, hermanos, pues ya no hay nada más. El que niega el poder, la fuente del poder de Dios, pues ya no hay nada más para convencerle. Y por eso les dice, todo pecado y blasfemia será perdonado. Pueden blasfemar contra Jesús, pero la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada.
Por eso, en el capítulo 13, oculta este mensaje del reino de Dios a los líderes de Israel. Es muy importante que usted grabe eso en su mente. Mateo, capítulo 12, el capítulo clave. Antes del capítulo 12 se anuncia a las ovejas perdidas de la casa de Israel, es decir, a todos los judíos, líderes religiosos y a toda la gente se les ofrece el reino. Capítulo 12, los líderes rechazan el reino, rechazan a Jesús como el rey, como el Mesías y hasta lo acusan de que su poder provenía del mismo diablo. Y entonces Jesús toma una posición al respecto y en el capítulo 13 en adelante habla por parábolas a los líderes de Israel. ¿Para qué? Para que no reciban el mensaje del reino, sino solo a quién? A los que sí creen en él, a sus discípulos. Es muy importante que usted grabe esa estructura porque habíamos hecho un bosquejo. Si mal no recuerdo, hicimos un bosquejo donde vimos que Mateo capítulo 1 al 12 es la presentación y el rechazo del reino de Dios. En Mateo capítulo 1 al 11, la presentación del reino. En el capítulo 12, el rechazo del reino. ¿Sí? Mateo 1 al 11, la presentación del reino. Jesús anda predicando, ¿qué cosa? El reino de Dios. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero en el capítulo 12 tenemos el rechazo del reino por parte de los líderes de Israel. Luego en los capítulos 13 al 25 tenemos las parábolas. Es decir, Jesús está escondiendo ese mensaje. Luego en los versículos 26 al 28 tenemos la transición. Tenemos la pasión de Cristo, la muerte de Jesús en la cruz. Entonces, la transición se ve fácil. Durante la primera parte de Mateo, Cristo está ofreciendo el reino a Israel. En el capítulo 12, el capítulo clave, los líderes de Israel rechazan oficialmente ese reino. Lo demás de Mateo se trata de esconder el resto de la enseñanza de Cristo a los líderes religiosos de Israel, mientras él va a la cruz. Él la esconde a los mismos líderes que lo rechazaron. Con su muerte en la cruz, la muerte del testador, ¿se acuerdan que decía Hebreos que un testamento no es válido mientras el testador vive? Entonces, con la muerte de Cristo en la cruz, que es la muerte del testador, el Antiguo Testamento termina y comienza el nuevo pacto, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a meternos un poquito más al Evangelio de Mateo para ver los detalles de la transición. Vamos a ver los detalles de la transición que nos interesa aquí sobre la presentación del reino y el rechazo del reino de Dios. En Mateo capítulo 1 vemos la genealogía, ¿verdad? Versículos 1 al 17. Vamos a ver si es cierto. Mateo capítulo 1. Vamos ahí. Mateo capítulo 1, versículos 1 al 17. Y ahí está, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Vean cómo Jesucristo es presentado como hijo de ¿quién? Hijo de David. Y luego se brinca hasta hijo de Abraham. Y luego explica, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos, ¿verdad? Que son las 12 tribus. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Raab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Ahí tenemos ese detallito oscuro, ¿va? ¿Sí se acuerdan la mujer de Urías quién era? Pues era la mujer de Urías. Es con la que, Betsabé, con la que tropezó es David, ¿verdad? Pues de ahí nació Salomón. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia.
Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14 y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Entonces, ahí se nos presenta la genealogía según Mateo. Luego en los versículos 18 al 25 tenemos el nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensándole en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David. Vea, hay que subrayar eso. José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ella en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Bien, ahí tenemos el nacimiento. ¿Nacimiento de quién? Del rey. El nacimiento del rey, el nacimiento de Jesús. Ahora, como ustedes sabrán, hermanos, ustedes que leen mucho la Biblia, ¿verdad? Ustedes leen mucho la Biblia, de seguro. Ya son veteranos en la fe. Ya se la saben casi de memoria. Hay dos genealogías de Cristo registradas en la Biblia. Está esta de Mateo y está otra en Lucas capítulo 3, ¿verdad? La genealogía de Jesús está en Mateo capítulo 1, versículos 1 al 17, y la otra está en Lucas capítulo 3. Pero si notaron ustedes, la genealogía de Mateo está por la parte de ¿quién? De José. ¿Verdad? De José. José es el personaje central en la genealogía de Mateo. Si se fijan, dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Pero por qué es hijo de David? Bueno, porque es hijo de José. ¿Verdad? Es de esa línea. El linaje de David viene a través de su hijo Salomón. ¿Sí? Si ustedes se fijaron en la narración, se hace énfasis en Salomón, ¿verdad? Dice allí el pasaje, en el versículo 6, Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Entonces la genealogía que Mateo registra es la de José, el linaje de David a través de su hijo Salomón. Es lo que dice Mateo capítulo 1, versículos 6 al 16. Ahora, algo muy importante que hemos de notar de este linaje es que los descendientes después de Jeconías no tienen derecho al trono, hermanos. Ellos no tienen derecho al trono. Y aquí parece que hay un problema. Porque ¿cómo es que decimos que Jesús es el heredero del trono cuando en su genealogía encontramos nombres, familias, y hay gente que no tiene derecho al trono? No tienen ese derecho. Los descendientes después de Jeconías no tienen derecho al trono de David. Jeconías forma parte de la genealogía de José. ¿El marido de quién? De María.
Dios había pronunciado una profecía acerca de él y su descendencia en el libro de Jeremías. Fíjese, en Mateo capítulo 1, versículo 11, para que usted lo subraye ahí. Mateo 1, 11. Josías engendró ¿a quién? A Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Subraye eso. Subraye el versículo 11. Ahora bien, ¿ya lo subrayó? Ya lo 1.11. 1.11. Hay que subrayar el 1.11, porque Jeconías, después de Jeconías, se pierde el derecho al trono. Vamos a verlo en Jeremías. Ya tiene ahí, póngale en un ladito de Mateo 1.11, a un ladito en su Biblia, a un ladito póngale Jeremías 22, 28 al 30. Ahí donde pueda, donde quepa la notita. Ahí póngale punto de Jeremías 22, 28 al 30. ¿Ya lo tenemos? Ahora vamos a Jeremías. No pierda Mateo, póngale algo ahí, porque vamos a regresar. Pero vamos a Jeremías capítulo 22, versículos 28 al 30. ¿Ya? Bien, dice Jeremías capítulo 22, versículos 28 al 30. Es este hombre Conías, ahí subraya el nombre Conías. Este Conías es el mismo Jeconías de Mateo capítulo 1, versículo 11. Conías. Dice, ¿es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un trasto que nadie estima? ¿Por qué fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido? Tierra, 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 oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá a este hombre privado de decencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. ¿Qué se está diciendo ahí en Jeremías? Que tanto él como su descendencia, ninguno se sentará en el trono de David. ¿Verdad? Entonces, después de Jeconías, se pierde el derecho al trono. José, el marido de María, no tenía derecho al trono, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué José, el esposo de María, no tenía derecho al trono? Porque era de la descendencia de Jeconías. ¿Y qué dijo Jeremías? Ninguno de su descendencia se sentará en el trono. Y José es descendiente de Jeconías, según Mateo capítulo 1, versículo 11 en adelante. Entonces, si Cristo Jesús nació de él, no puede reinar. Ya veo yo a los abogados de Israel, a los que estudian derecho en Israel allá, diciendo, a ver, espérame, pero Jesús no tiene derecho al trono. ¿Cómo dices tú que es el rey de los judíos y no tiene derecho al trono? ¿Por qué no tiene derecho al trono? Porque después de Jeconías, según el profeta, según la voluntad de Dios, ninguno de sus descendientes tiene derecho al trono. Y si él es hijo de José, entonces no tiene derecho al trono. No puede reinar. Sin embargo, hay una cosa que se les pasa a los estudiantes de derecho en el judaísmo.
que Jesús nació de una virgen. Ah. O sea, José no era padre biológico. Ahí va la cosa. Aquí viene la defensa del trono de Jesús. Jesús no era naturalmente o biológicamente hijo de José. Por consiguiente, no se puede decir estrictamente que es un descendiente de Jeconías. José sí es descendiente de Jeconías y José no tiene derecho al trono. Usted dice, oiga hermano, nunca, o no sé si ustedes se han preguntado eso de por qué José no se le reconoce su derecho al trono, por qué anda ahí en Israel como un simple carpintero. ¿Sabe por qué? Porque desde Jeconías para adelante no tienen derecho al trono. Por eso José es un carpintero. Él no anda reclamando, yo soy descendiente de David y yo quiero el trono, tengo derecho al trono, tengo derecho a reinar. No, señor, usted es descendiente de Jeconías y usted no tiene derecho al trono según la voluntad de Dios. Jesús nace, pero Jesús nace de una virgen. ¿Quién es María? Entonces, él no forma parte del linaje físico de José, de Jeconías. En Lucas capítulo 3, en el versículo 23, dice la Biblia. Lucas 3:23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José. Pero subraya eso que dice Lucas ahí, según se creía. Ese Lucas tremendo, ¿no? Él deja la notita ahí. Eso de según se creía, no crea que es un adorno, hermano. Eso es clave. Eso es clave y Lucas sabe por qué está escribiendo eso. Según se creía. Jesús era hijo, según se creía, de José. ¿Por qué? Porque este linaje es de María. Y se creía que era de José, porque así parecía, ¿no? Si usted ve a un hombre con un niño y una señora y dice, pues ella es mi mamá, ¿quién es el papá? Pues él. Eso es lo que parecía. Eso es lo que indicaba todo. Ahí viene José con un asno y con una con una mujer encinta, mejor dicho. Una mujer encinta y José, él es su esposo. ¿De quién es ese bebé? Pues de José. Todo el mundo al ver a la mujer encinta con su esposo José, concluye que José es papá de ese niño, según se creía. ¿Sí? Porque eso es lo que se ve. Eso es lo que se nota. Pero nosotros sabemos que no era así. ¿Por qué? Porque tenemos la revelación del nacimiento de Jesucristo a través de una ¿qué? De una virgen. Nosotros sabemos que no. Nosotros sabemos, a diferencia de la gente de Jerusalén y de los alrededores, ellos suponían, daban por hecho que José era padre de Jesús. Nosotros sabemos que no era su hijo natural, biológico. Nosotros lo sabemos, porque la Biblia nos dice que Jesús nació de una virgen. Y si nació de una virgen, entonces Jesucristo vino no por voluntad de carne, no por voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, que Jesús es engendrado no de manera natural, como todos los hombres. Todos los hombres, para poder ser engendrados, necesitan la semilla del papá y de la mamá. Papás terrenales, carnales. Pero Jesús no fue así. María, sin embargo, porque uno podría decir, bueno, entonces Jesús no puede ser rey. Porque si no era hijo natural de José, y si José era descendiente de Jeconías, y dado que todos los descendientes de Jeconías no tenían derecho al trono, entonces Jesús tampoco. No, Jesús sí tenía derecho al trono. ¿Por qué? Porque María
su madre, también es descendiente de David. María también es descendiente de David, pero no a través de Salomón, sino a través de Natán. Entonces en Mateo se presenta la genealogía y vemos que esta genealogía viene a través de Salomón, ¿no? En Mateo capítulo 1, versículo 6. Dice que Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Y luego llegamos al versículo 11, Josías engendró a Jeconías y de ahí se partió, se acabó el trono. Pero María también es descendiente de David, pero no a través de Salomón, porque de Salomón viene Jeconías. Ella no, ella viene a través de Natán, no de Salomón. Fíjese lo que dice la Biblia en Lucas, en el capítulo 3, versículos 31 y 32. Lucas capítulo 3, versículos 31 y 32. Vean lo que dice la Biblia. Lucas 3, 31 y 32 dice, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, no confundirlo con Acuna, ese es otro, hijo de Matata, hijo de Natán, ¿hijo de quién? De Natán, subraya usted ahí Natán, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Naasón. Entonces ahí está David, Natán. David, Natán. ¿Dónde está Salomón ahí? Vean desde el versículo 23, hermanos. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, y así sucesivamente hasta que llegamos al versículo 31 y 32. Hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David. ¿Ven? Aquí no entra Jeconías. Así que la maldición sobre la descendencia de Jeconías no pasa a María. ¿Por qué María no puede ascender al trono? ¿Alguien sabe? ¿Por qué María no puede ascender al trono? Porque es mujer. ¿Y José por qué no puede? José, el carpintero. Sí, José, el esposo de María, ¿por qué él no puede? Porque la descendencia de Jeconías. ¿Y entonces por qué Jesús sí? Porque Jesús no es hijo natural de Jeconías o de José, pero sí es hijo natural de María, de donde tienen la puerta abierta, ¿a dónde? Al trono. María no podía porque es mujer, pero Jesús es varón. Y él, dado que no tiene esa maldición de Jeconías sobre sus hombros, él sí tiene acceso al trono. Cristo nació de María, de la descendencia de David, que es el que recibió la promesa en 2 Samuel capítulo 7, versículos 12 al 13, ¿verdad? De tu descendencia. De tu descendencia le dijeron a David, de tus entrañas uno se va a sentar en el trono y afirmaré su reino. Y de ahí viene María, y Jesús nace de María, limpiecito de María. Entonces Jesús tiene derecho al trono, y por el matrimonio de María y José,
obviamente también tiene acceso a todas las promesas de Salomón. ¿Por qué? Por derecho legal, no por nacimiento. Porque cuando José lo declara su hijo, no natural sino legal, automáticamente tiene acceso a todas las promesas y derechos que tiene José, aunque no al trono. Pero, aunque a través de María no tiene todos los derechos que tiene a través de José, sí tiene acceso al trono. ¿Sí? ¿Sí, hermana? Sí. Este Natán del que estamos hablando aquí, que viene la descendencia no es el mismo del profeta Natán. No, ese es otro. Es otro, no, nada que ver. A veces hay nombres que se parecen, o más bien son iguales, pero son personajes diferentes, ¿verdad? José, pero está escrito varias veces. Uh-huh. Y en ese entonces, pues, José, padre putativo de Cristo. Y se pone iniciales, padre P, putativo P, 2 P. Y de ahí sale Pepe. Uh-huh. Eso dicen. Los que dicen, ¿verdad? Pepe. Sí, es que había nombres que por ejemplo, hay muchas Marías. Marías abundan por todos lados en el Nuevo Testamento. Y Natán también, ¿verdad? Pero no es el mismo, no es el profeta. Entonces, en el primer capítulo de Mateo, ya vemos a Dios preparando la escena para la llegada del rey y el ofrecimiento del reino. Antes del capítulo 2 de Mateo, hay una cosa más que es importante notar en el capítulo 1 de Mateo. Cristo nació como rey para ofrecer el reino a los judíos, no a los gentiles. Fíjese lo que dice Mateo capítulo 1 en el versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará ¿a quién? ¿A quién? ¿Quién era su pueblo? ¿Los gentiles? No, Jesús no era gentil, ¿verdad? ¿Los samaritanos? No, Jesús no era samaritano. Jesús era judío. Entonces, él viene, dice que Jesús viene y nacerá y se llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dice Mateo, en Mateo capítulo 2 vemos la recepción real del rey. En Mateo capítulo 2. En Mateo capítulo 2 versículos 1 al 2 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de quién? De los judíos que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Entonces ahí vemos la recepción del rey. Unos magos que son embajadores de una nación oriental, probablemente de los pueblos de Babilonia, de la antigua Babilonia, llegaron para visitar al rey de los judíos. Ustedes han oído hablar de los reyes magos, ¿no? Los reyes magos. ¿Por qué se llaman reyes magos? Bueno, porque en el Antiguo Testamento a estos que vienen a ver al Mesías se les llama reyes, los reyes del oriente. Pero en Mateo se les llama magos. Por eso si suma usted lo que dice la profecía con lo que dice Mateo, pues son reyes magos, ¿verdad? Son reyes magos. Se les llama magos porque ellos estudian las estrellas, ¿verdad? Son más astrólogos que magos. Porque nosotros magos pues tenemos la idea de uno que hace trucos, un mago, ¿verdad? Pero en esta cultura es diferente, es distinto. Entonces ellos estudian las estrellas y precisamente es una estrella la que los guía a donde está Jesús. Entonces se cree que eran los tres reyes magos, por los regalos.
¿verdad? Oro, incienso y mirra. Y usted sabe contar, ¿no? Oro, 1, incienso, 2 y mirra, 3. ¿Cuántos son? 3. Y en el Antiguo Testamento se les llama reyes y en el Nuevo se les llama magos. Entonces, ¿son los qué? Los 3 reyes magos. Ahí está. Melchor, eso ya es de la tradición. Es tradición. Melchor, Gaspar y va a saltar. Eso ya es de la tradición, porque aquí en la Biblia pues no se mencionan los nombres. Lo más que podemos aceptar o conceder es que eran 3 reyes magos. Es hasta ahí, ¿verdad? Aunque probablemente venía una comitiva más grande. Sería raro que 3 embajadores vengan solitos, con los peligros que implica eso. Entonces lo más probable es que venga una comitiva enorme, grande. Aunque la narrativa pues encabeza solamente a los personajes centrales, ¿verdad? Que son 3, ¿verdad? 3 personajes centrales. Es como en Génesis. Usted nada más lee Adán y Eva, Caín, Abel, Set, nomás son 5. Bueno, pues se mencionan 5, pero ya había un montón de gente. O sea, ya dice la Biblia que Adán tuvo hijos e hijas, pero no se mencionan ni nombres ni nada. O sea, nada más se mencionan a 3 o a 2 hijos porque son los que van a encabezar la narración. Pero había más gente, ¿no? Ya había más gente. Ajá, a Set. Entonces, otra vez vemos en este capítulo el hecho de que Cristo vino para reinar, porque estos embajadores que dicen, ¿dónde está el rey de los judíos? Ahí tenemos la recepción. Vea cómo estos hombres confiando en las profecías, ya ellos habían aceptado y reconocido a Jesús. Ni siquiera lo conocían en persona, pero ya lo habían reconocido como el rey de los judíos. ¿Sí? Entonces él vino para reinar sobre Israel. Dice Mateo capítulo 2, versículos 5 y 6. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque ahí está escrito, así está escrito por el profeta. ¿Qué dijo el profeta? Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ve, la profecía era clara. Era clara la profecía. Entonces en Mateo capítulo 3 llega el heraldo del rey. ¿Quién es el heraldo del rey, hermanos? En Mateo capítulo 3. ¿Quién es el heraldo? ¿Quién es el precursor? Juan el Bautista. Como todo rey, antes de que el rey llegue, primero llega el heraldo, el precursor. ¿Sí? Y precisamente vean ustedes cómo en Mateo se nos dice que este es el rey, vienen los embajadores de otras naciones y lo reconocen como el rey de los judíos. El profeta dice, ¿verdad?, que esto será en Belén. Y entonces viene el embajador en Mateo capítulo 3 en el versículo 1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Y qué era lo que anunciaba? Dice el versículo 2, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Su mensaje para Israel era ¿qué cosa? El rey y el reino. El rey y el reino. Predicaba arrepentimiento y el reino de los cielos. Ese reino estaba por llegar porque Cristo estaba para llegar y ofrecérselo a Israel. Luego pasamos a Mateo capítulo 4. En Mateo 4 vemos la prueba del rey, la evidencia del rey. Entre la realeza de los reinos del mundo, cada príncipe, hermanos, tiene que pasar una prueba de vida antes de llegar a tomar el trono como rey. Eso es una cosa cultural, es una cosa de costumbre. Para Cristo, a diferencia de otros que probablemente había quienes tenían que pasar por el servicio militar,
¿verdad? Antes de llegar al trono, antes de llegar al reino, daban un servicio militar. Otros tenían que pasar ciertos estudios académicos para llegar al trono. Y para Cristo su prueba fue ¿qué cosa? ¿Cuál fue la prueba en el capítulo 4 para que él accediera al trono? ¿Cuál fue la prueba? ¿Usted se acuerda? Mateo capítulo 4, ¿usted se acuerda? La prueba, la tentación. ¿Verdad? La tentación. Él es llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo. Y entonces el diablo lo prueba. Ahí vamos a ver de qué está hecho este rey. Ahí vamos a ver si realmente es un rey. ¿Y qué es lo que le ofrece el diablo? Precisamente que haga todo lo contrario a lo que un rey debería de hacer. Incluso Satanás le ofrece un camino sencillo para llegar al trono. Y le dice, todas estas cosas te daré, ¿sí qué? Si postrado me adorares. ¿No? Le está ofreciendo que los reinos del mundo. Yo te voy a hacer rey rapidito. Nada más híncate. Nada más híncate, adórame y te voy a hacer el rey de todos los reinos. ¿Qué dijo Jesús? Dijo, no, Señor. Jesús pasó la prueba. Jesús pasó la prueba para ser rey. Así que desde entonces, es decir, desde que pasó esa prueba, vemos a Cristo ahora sí predicando el reino, ofreciendo el reino. Pero tuvo que primero pasar la prueba. Dice Mateo capítulo 4, versículo 17. Véalo usted con sus ojos. Mateo 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿Desde cuándo? Porque dice desde entonces. La pregunta es, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo, hermanos? Pues desde que pasó la prueba. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, se nos acabó el tiempo. Lástima, Margarito, porque íbamos a entrar al capítulo 5 de Mateo. Estamos estudiando Mateo de una manera distinta a la que normalmente se estudia. Estamos estudiando a grandes rasgos el Evangelio de Mateo para que ustedes vean la transición que estamos estudiando en el libro de los Hechos. Entonces, apunte por ahí, nos quedamos en Mateo capítulo 5. Así póngale ahí para que en la próxima clase yo me pueda orientar dónde nos quedamos y usted me dice en Mateo capítulo 5. ¿Sí? Estamos en la tentación de Don Sata. Pasó la prueba Jesús y desde entonces, no desde antes, Jesús no comenzó a predicar el reino antes de la tentación, sino desde entonces, hasta que pasó la prueba. Tenía que pasar la prueba porque todos los príncipes tienen que pasar una prueba antes de poder acceder al reino. Entonces Jesús primero pasa la prueba y desde entonces ahora sí comienza a ofrecer el reino. Nos quedamos en el capítulo 5 de Mateo. ¿Verdad? Muy bien. Ven a cantar conmigo, somos un pueblo unido. Alza tu voz y canta para el Señor, para el Señor, para el Señor, para el Señor. Ven y dame tu mano, ven a cantar, hazme sentir hermano, ven a cantar, que todo es posible si hay amor, si hay amor, si hay unión. Conmigo, une tu voz en alabanzas para el Creador, que llegue al cielo esta canción, que da alegría a tu corazón. Ven a cantar, une tu voz, dame tu mano, ven a cantar. Ven que este momento no sea como el viento, que se quede grabado en tu corazón. Ven a cantar, ven a cantar, ven a cantar. Ven y dame tu mano, ven a cantar,
Hazme sentir, hermano, ven a cantar, que todo es posible si hay amor, si hay amor, si hay unión, si hay unión. Ven, canta conmigo, une tu voz en alabanzas para el Creador. Que llegue al cielo esta canción, que da alegría a tu corazón. Ven a cantar, une tu voz, dame tu mano, ven a cantar. Que llegue al cielo esta canción, que da alegría a tu corazón.